Señor Jesús, damos infinitamente gracias por tu amor, por tu bondad, por lo que tú haces para con nosotros, Señor. Gracias por las damas aquí presentes, porque ellas han escuchado tu invitación, Señor, de estar aquí en tu templo, en tu casa, alabándote, glorificándote, dándote las gracias infinitas por cada bendición que nos das cada día. Si pudiéramos escribir cada bendición que nos das, yo creería que no habría papel para escribir tanto de las bendiciones que tú derramas sobre nosotros en cada momento. Gracias porque tu amor es infinito y tu perdón aún más. Señor, perdónanos en esta mañana nuestros malos pensamientos, actitudes, desánimos y cada cosa, Señor, que no agrada a ti, que tú la conoces, Señor, sea quitada de nuestra vida, de nuestro corazón, Señor, y sea perdonada por tu bendita y hermosa sangre, Señor. Señor, bendice este tiempo de clase, de escuela dominical. Añade a las damas, Señor, que han de llegar, aligera sus pasos para cada una de las clases, Señor. Que sea el Espíritu Santo que esta mañana nos enseñe, nos redarguya y selle este mensaje que hoy cerramos, Señor. Gloria en vez de cenizas. Que nuestras vidas que estén hechas cenizas, tú las glorifiques y tú las bendigas. Gracias, Señor, por esta mañana, pidiéndole en tu nombre, en Cristo Jesús, y con el poder del Espíritu Santo hemos orado. Amén. Bueno, mis queridas damas, entonces, hoy terminamos el tema Gloria en lugar de cenizas. Vimos un ejemplo grandísimo de Tamar, una mujer que vivió circunstancias muy difíciles, una tristeza y un dolor profundo de una violación. Vimos cómo Dios en Proverbios, cómo nos ama, cómo nos quiere, cómo nos cuida y sobre todo cómo nos valora. Ya viendo cómo el Señor esa ceniza las va convirtiendo en algo bello, vemos cómo ser una novia y estar preparadas para ese encuentro con nuestro novio. Y cada día tenemos que prepararnos, estar bellas y lindas, porque en cualquier momento ese novio va a llegar, mis amadas, en cualquier momento. Entonces, es ser novios, prepararnos sin mancha y sin arruga. Igualmente, vimos la clase pasada, ser hermosa, y cómo el Señor nos ve hermosas, y vimos el libro de Cantar de los Cantares, ¿no? Y cómo el libro de Cantar de los Cantares muestra esa relación tan íntima de Dios con la iglesia, de una forma perfecta, hermosa. Y veíamos que ese libro se reflejaba o para una relación matrimonial o la relación de Dios con la iglesia que es perfecta, eh, sin, sin, sin mancha, esa relación sin morbosidad, porque yo les decía que muchas personas no leen, o iglesias, no leen el libro de Cantares porque dicen que es morboso. ¿Cómo lo ven? Cuando el Señor muestra a él la pureza. Él es, Él es puro y Él quiere que su iglesia igualmente lo sea. Bueno, y ya hoy vamos a comenzar el último tema que se llama ser fructífera y vivir felices para siempre. Bueno, terminamos esos sueños y todas estas clases se basaban en sueños, ¿no? De cuando yo me case, de cuando yo sea novia, quiero ser hermosa y quiero ser fructífera y quiero vivir feliz para siempre. Ese es el sueño, ¿cierto? Que cada uno de nosotros tenemos, pero con el Señor se puede hacer realidad. Con Él se puede hacer realidad. Alguien que me ayude a entregar las hojitas, gracias. Gracias. Bueno, entonces, pero antes de terminar, yo había empezar y terminé este tema, había dejado una tarea, ¿se acuerdan? ¿Quién hizo la tarea? Muy bien, excelente. ¿Y cuál de las que hizo la tarea quiere pasar a explicar la tarea? Ahí sí ninguna, ahí sí ninguna. Alza el bracito. A ver, si hicieron la tarea, la idea es para, pero las que nos ven, dirá, pero ¿cuál tarea? ¿De cuál tarea habla? Entonces, la idea es simplemente
Era la tarea, ¿cuál era la tarea? Era leer Cantares del 2 al 4, ¿verdad? Y de ahí sacar las expresiones de amor más hermosas y tiernas. Listo, muy bien, Adrianita, sí me gusta, ser valiente. Muy bien. Dale. Gracias, buenos días. Bueno, sí, estas expresiones de amor que saqué de esos versículos me impactaron muchísimo porque, ay, Dios mío, si todos nos habláramos así con nuestros esposos, eso sería muy lindo. Por ejemplo, has cautivado mi corazón, amada mía, esposa mía, tu amor me deleita, tesoro mío, tu amor es mejor que el vino. Tus labios son dulces como el néctar, debajo de tu lengua hay leche y miel. Tú eres mi jardín privado. Tus muslos resguardan un paraíso de granadas con especias exóticas. Tú eres una fuente en el jardín. Eres un manantial de agua fresca. Tu sonrisa es perfecta. Eres tan hermosa que no puedo expresarlo. Eres bella en todo sentido, mi bella mujer. Hermoso, lindo, gracias. Bueno, espérate un momentito porque Dios premia, yo con mi bolsita aquí. Ay, perfecto. Ay, ¿quién más hizo tarea? Ay, sí, su hermano levanta la. Sí, levanta. Muy bien, vengan por su abanico. Estos abanicos tienen una historia muy linda y aún todavía los tengo. Una dama que viajaba por Asia, eh, recién que empezó la iglesia, ella me trajo varios y los he estado entregando con el transcurrir del tiempo, y ya llevamos 10 años y aún hice son traídas de Asia, o sea que son, sí, mira, para Miriancita. ¿Quién más? Dijo yo. Ah, muy bien. Ay, ay, sí, no. Perfecto. Bueno, Dios premia, ¿sí ves? La obediencia, ser juiciosa de hacer la tarea. Entonces, muy bien. Bueno, comencemos el tema, mis damas, ya todas tienen hojita, vamos a comenzar el nuevo tema, ser fructíferas. Isaías 54:1 dice, regocíjate, oh estéril, la que no da a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de las desamparadas que las de la casada, ha dicho Jehová. Y vivir felices para siempre es Mateo 25:21, y dice, y su señor me dijo, le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Bueno, vamos a comenzar este tema y nuestro tema en Gloria en lugar de ceniza. Vimos la única mujer realmente que cubrió su cabeza de cenizas llena de dolor fue Tamar. Si usted lee en la Biblia, no han encontrado otra mujer que hizo eso. Hombres sí, mujeres no. Y aquí vimos como su vida de una mujer que comenzamos y arrancamos el tema con este dolor tan profundo, como una vida le cambió a esta mujer siendo la hija del rey, ¿cierto? Que podía tener todo, lo tenía todo, tenía un estatus, un nombre, un reinado, pero como todo eso pudo acabar, como el ser fructífera, que ella de niña yo creo que lo pensaba, casarse, tener hijos, ser fructífera, ser hermosa, siendo la hija del rey, su posición fue quitada, y como hasta su padre aceptó ese vergonzoso destino. ¿Y cuál fue el destino de Tamar? Terminó desamparada en la casa de quien, de su hermano, y ella quedó afligida y traumatizada por su violación. Y lo más triste es que su padre aceptó esa situación de su hija sabiendo que ya no tenía nada que ver y la culpa no fue de ella.
Y hay circunstancias de nuestra vida que de pronto aún hay sometimiento, hay dolor, hay circunstancias difíciles en nuestra vida, pero lo más lindo y lo más certero es que, y lo que yo quiero dejar en finalizando esta clase es que encontremos de que nuestra vida llena de cenizas se puede convertir en ¿qué? En gloria, en el nombre del Señor. Vamos a ver varias preguntas que vamos a resolver entre todas en esta mañana y vamos a mirar la pregunta número 1 y dice, ¿qué dijo Dios a Pedro para corregir sus pensamientos? Y vamos a leer Hechos 10:15. ¿De qué pensamientos está aquí hablando la palabra de Dios? ¿Alguien si me quiere ayudar o si no, pues yo puedo leer? Común, muy bien. Entonces aquí vemos que el Señor le está diciendo que nada, y usted lo tiene en sus hojitas, que nada de lo que una persona le haga le puede hacer impura. Cuando el Señor te ha perdonado tus pecados, cuando el Señor tú confiesas tus pecados, nada te puede hacer impura de lo que la otra persona te diga, ¿sí? O te trate mal, o te diga, mira, es que tú no sabes, es que tú eres, es que tú no, no te puedes sentir impura porque Dios te perdona, Dios es el que te ama, Dios es el que te guarda, y lo único realmente que te puede hacer impura es nuestro propio pecado. Pero estamos a una sola oración, usted lo tienen en sus hojitas de arrepentimiento para ser puras, para tener ese perdón. Entonces, si alguien te maltrata, si alguien te dice, es que tú no vales nada, es que tú eres pecaminosa, eso no vale, porque quien realmente te ha perdonado es el Señor. Y quien nuevamente restituye tu corazón es el Señor. Muy bien. Entonces, vemos esa primera pregunta. La segunda pregunta, ser fructífera es importante. Bueno, entonces, en el primer punto que respondimos, lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Nada de lo que el mundo puede decirnos, si tú te has entregado a Cristo, nada te puede decir que eres inmunda porque Dios lo limpió. Y Cristo ya lo hizo y lo hizo en la cruz. Entonces, nuevamente seguimos, segunda pregunta, ¿ser fructífera es importante? ¿Qué dice Lucas 1 del 5 al 7? Bueno, entonces vemos aquí que generalmente podemos confiar en un corazón que está enteramente rendido a Dios. Vemos acá que hay una situación muy triste. En esa época, tener hijos era supremamente importante. Era lo que marcaba una dinastía, un hogar, una familia, un orden, una ordenanza. Pero Dios tiene propósitos perfectos en cada mujer, ¿sí? Y así vemos que Elizabeth derramó su corazón a Jesús. Ella sabía, no podía tener hijos a pesar de que eran de edad avanzada, pero cuando Elizabeth entregó su corazón al Señor, ¿cómo fue su oración? ¿Cómo fue su corazón, su oración cuando Elizabeth derramó su corazón al Señor? ¿Cómo fue? Se entregó totalmente, ¿verdad? Era tanto su dolor y su entrega a una oración tan profunda que le decían que estaba, ¿qué? Loca y ebria, ¿sí? Porque ella murmuraba, suplicando un hijo. ¿Y quién le llegó después de su oración? ¿Quién? No, Samuelito. Samuelito, llegó Samuelito después de esa oración tan profunda, llegó Samuelito y ella entregó su hijo ¿a quién?
al Señor, al templo, al servicio del Señor. ¿Y hasta ahí llegó? No, tuvo muchos más hijos. Entonces vemos cómo Dios en su propósito perfecto y en su tiempo perfecto. Y aquí vemos cómo eh, podemos decir que entonces actualmente el no tener hijos es malo. No, no. Em, el corazón realmente de una mujer, si desea casarse y siempre anhela tener hijos y probablemente no ha sido llamada para tener hijos o no ha sido llamada para casarse, sino ha sido llamada para la soltería y cumplir unos propósitos perfectos de Dios. Entonces, cuando se cumplen los propósitos de Dios con Elizabeth fueron perfectos, fueron divinos, fue en el tiempo del Señor y está esperando que fuera un corazón derramado para entregar un hijo a su servicio. Pero de pronto hay familias y familias que se destruyen porque no tienen hijos. A la oración, a la oración. Pero también puede ser que, y actualmente, muchos hogares, hay algunos, no muchos, pero bueno, la mayoría ya se están divorciando, ya es por lo contrario. Tiempos atrás se divorciaban porque no querían tener hijos, o sea, la mujer, yo no quiero tener hijos, ah, bueno, entonces divorcio. Y ahora es porque la mujer de pronto quiere tener hijos y él no. Y esto todo ha cambiado, todo ha cambiado. Pero los propósitos de Dios son perfectos, pero si las parejas, si desean un hijo y Dios no lo da, es con un propósito perfecto. Y si lo da, es con un propósito hermoso y divino. Y si de pronto no somos, o no se ha sido llamada para el casamiento, también se puede seguir siendo fructífera. Claro que sí. Y les diré por qué. Bueno, vamos a la pregunta número 3. Entonces, la respuesta de la 2, ¿cuál es? No tener hijos no implica pecado. Todo se basa en la voluntad de quién? De Dios. Entonces, todo se basa en la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver el Salmo 37:4. ¿Cómo podríamos explicar esta afirmación en el Salmo 37:4 de lo que acabamos de ver de la pregunta número 2? Amén. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las mujeres infelices generalmente necesitan un cambio de corazón y un cambio de circunstancias, ¿sí? Entonces, a qué se refiere esto? Que a veces nos queremos, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, pero a veces nuestras peticiones nos hacen felices, ¿sí? Hay mujeres que creen que teniendo hijos, casa, carro, beca, etcétera, van a ser felices y realmente eso no pasa. Y ustedes lo pueden ver en los famosos. Los famosos tienen extravagancias, cosas locas, tanto que la mayoría se quitan la vida, porque no tienen lo más importante que es a Cristo en su corazón. Y solamente Cristo llenará solamente ese vacío que la humanidad tiene. Solamente es Cristo. Em, cada vida es fructífera y se puede multiplicar en quién, en Cristo. Pero, pero Dios, esos pensamientos y esos deseos, cuando esos no son cumplidos, el Señor los puede hacer realidad a su manera y a su forma y mucho mejor. ¿Sí? A veces yo quiero, y pensemos, en este momento pensemos, si es que yo me he deleitado en el Señor y yo deseo tal cosa, ¿sí? Pero a veces ese deseo, el Señor dice, no, no te conviene. Ese deseo no va a ser de beneficio ni para ti, ni para tus hijos, ni para tu familia. Y llega y el Señor cambia ese deseo de otra manera que le alabe y lo glorifique a Él. Mis amadas, cuando este versículo dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, Él lo que te va a conceder es algo que le glorifique a Él. Si yo me voy a deleitar y en el Señor y lo amo y yo quiero un carro, mejor dicho, quién sabe cómo, un Porsche
y no sé cuántas fincas, ¿usted cree que se lo da al Señor? No. Cuando yo me deleito en el Señor, ¿qué significa deleitarse? Vivir por Cristo, vivir para Cristo, ¿sí? Amar a Cristo. Y cuando yo vivo y amo y pienso para Cristo, ¿cuáles son eh, mis peticiones? Que glorifiquen a Cristo. Exactamente. Y a veces ese versículo es como que mal interpretado. Dice, sí, me deleito para que Él me dé casa, carro, beca y todo lo demás y lo que yo quiero. No, ¿sí? Y el Señor de pronto te lo va a dar, ni siquiera tú lo pides y Dios te puede dar lo que tú no hayas ni pensado. Y yo, "Ay, Señor, ¿cómo me diste esto? ¿Y cómo pudo pasar si yo ni siquiera lo había pensado ni te lo había pedido? Pero Dios sabe que uno lo necesita, ¿sí? Que lo necesita porque de querer queremos muchas cosas, pero Él sabe realmente lo que necesita. Amén. Así es eso. Bueno, el cuarto punto. ¿Cómo es posible que una mujer estéril cómo es posible que una mujer estéril tenga más hijos que una mujer casada que ha dado a luz físicamente? Veamos Isaías 54, 1 al 5. En el 3 podemos tener muchos hijos que espirituales. Entonces, ay, perdóname, no, perdona, en el 3 no, en el 3 podríamos explicar una afirmación, debemos confiar en Dios que Él nos conceda nuestras peticiones si realmente nos conviene. Sí, señora, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. La idea de estas preguntas es que nosotras tengamos discernimiento espiritual en el versículo, porque el versículo nos da realmente la respuesta. Bueno, entonces esa es también la idea. Bueno, entonces vemos que en Isaías 54, 1 al 5, que ha sido nuestro versículo lema, ¿verdad? ¿Qué dice Isaías 54, 1 al 5? Muy bien. ¿Quién nos da, quién nos, quién, cuál es la explicación de este versículo tan hermoso? Y ustedes lo tienen en sus hojas. Si él restringe su capacidad de tener hijos físicos, es porque desea hacerla libre de todas las limitaciones para que pueda tener, ¿qué? Hijos espirituales. Dios te creó para que lleves mucho fruto. Mis amadas, yo aquí pregunto en esta mañana, ¿tenemos hijos? Sí, pero ¿cuántos hijos espirituales tenemos en esta mañana? Les dejo pensando, cuenten, ¿cuántos hijos espirituales tienen en esta mañana? Tú tienes unos cuantos. Muy bien, Ramoncita. Excelente. ¿Quién más? Leti, muy bien. ¿Quién más tiene hijos espirituales? Muy bien. Mari, muy bien. Leila, muy bien. Excelente. Las que realmente hoy las voy a dejar pensando, es hora de tener hijos espirituales, mis amadas. Porque el ganar almas, la que está sí, claro. Sí, sí, sí. Y es hermoso cuando uno tiene tantos hijos espirituales que yo ya tengo hasta nietos espirituales. Y es lindo porque uno ver crecer, y aquí tengo mis hijas espirituales y tengo mis nietos espirituales, es hermoso ver cómo van creciendo, ¿sí? Y yo aquí tengo muchas hijas espirituales y que uno se siente satisfecho en verlas crecer. Las invito, mis amadas, a que ganemos una hija espiritual y que este año, cuando uno dice, me puse metas para el 2025, uno más para Cristo. Y ahí donde les motivo, mis amadas, a que nosotros nos podamos regocijar en el Señor y qué lindo que en el cielo nos podamos encontrar con esos hijos, esas hijas espirituales.
que de pronto, y a veces y a veces a mí me pasa cuando vamos al seminario y yo paso vergüenza y se me acercan y me abrazan y yo, sí, claro, ¿cómo estás? Y yo, ¿quién es? ¿Quién es? Porque uno no se acuerda, pero sabe que dejó huella y marca en esa persona y que ha sido una persona especial para tu vida. Bueno, entonces podemos tener muchos hijos espirituales. Perfecto. Sigamos, mis queridas amadas hermanas. Entonces les dejo esa inquietud que podamos tener hijos espirituales. Con su compañerita de al lado, si no tiene, digamos, Leti se puede unir con Judith y Natalia con Moni, o sea, únanse de a dos y si no de a tres rápidamente. Y quiero que contrasten estos versículos en el punto número 5, perdón, 4. Contrasta estos versículos. ¿Sí ven el cuadrito en sus hojas? Ok. Contrasta Génesis 9:1 con Mateo 28, 18, 19 y Éxodo 1, 6 al 13 con Hechos 8, 1 al 8. Las que no las veo muy sentaditas que están comiendo preciso. Pero creo que vamos a tener 5 minuticos nomás para que con su compañera contrasten estos versículos. 5 minuticos. Bueno, quedan 3 minuticos. 3 minuticos. Quedan 2 minuticos. Listo. 1 minuto. 1 minuto. Bueno, listo. Tiempo. Un minuto. Tiempo.
que mi reloj anda más rápido que el que está al frente. Bueno, listo, mis amadas hermosas. ¿Quién desea pasar aquí para exponer la tarea? No, pero no, una por una, porque es que todas no hay el tiempo. Entonces, una. Ah, muy bien, Moni, dale. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, acá tenemos dos comparaciones. La primera es Génesis y Mateo. En Génesis, el Señor le dice a Noé que se fructifique por toda la tierra, o sea, que tenga hijos para poder tener descendencia y descendencia. En Mateo, Jesús le dice a sus discípulos que vayan y prediquen el Evangelio para tener más hijos espirituales, más discípulos. En Éxodo y Hechos tenemos dos situaciones. El Señor todo el tiempo dice multiplicados y discípulos. Cuando el faraón vio que ya los hijos de Israel estaban creciendo en número, le dio temor porque dijo, ellos ya se van a preparar y el día que tengamos una inconveniencia, nos van a ganar la guerra a nosotros. Entonces empezó a ponerle cargas y trabajos, ya no les facilitaba que, por ejemplo, le daba el material para hacer ladrillos, sino que ellos ya tenían que ir a buscar la materia prima para agotarlos, para cansarlos, para que no tuvieran el tiempo en familia. Entonces, eso fue lo que hizo el faraón en Éxodo. En Hechos, vemos que hubo la persecución cuando, por ejemplo, asesinaron a Esteban. Entonces, hay situaciones que el Señor permite para que el Evangelio no se estanque. Donde de pronto esta situación no hubiera ocurrido, se hubieran quedado en un mismo punto. Cuando vieron la persecución, se esparció el pueblo de Israel y empezaron a predicar el Evangelio en todas partes del mundo como el Señor lo había ordenado. Ay, ya me Premio, premio. Uy, sí, qué Ay. rico. Gracias. Muy bien. Entonces vemos aquí en estos versículos, en contrastar estos versículos, que así como el Señor da hijos físicos, también da hijos espirituales, ¿sí? Entonces, nosotras como mujeres podemos seguir teniendo hijos, pero claro, no solamente hasta determinada edad, que no, excelente 35 años, de ahí sí, pero no, no, nosotros no tenemos límites de tener hijos espirituales. Muy bien, vamos al número 5. Dice que, ¿qué puede hacer las mujeres mayores? ¿Qué dice Tito 2, 3 al 5, 11 y 5? A ver, alguien que me ayude, vamos a buscar a Tito. Tito 2, de 3 al 5. Muy bien. Entonces, que enseñen a las mujeres jóvenes a qué y dan una serie de requisitos: santa, casta, pura, que ame a sus hijos, que ame a su esposo. Y en conclusión,
cuando tenemos ancianas de edad de nuestra iglesia, aprovechémosla, acerquémonos a ellas porque tienen mucha sabiduría, ¿sí? Sabiduría. Y y cuando también habla así de ancianas, no solamente puede ser de la edad, sino también del conocimiento doctrinal, del conocimiento de la palabra de Dios, y nos podemos acercar y tenemos que ser ejemplo de esas mujeres. Cada una de nosotras somos ancianas acá y tenemos que ser ejemplo de aquellas señoritas que están en la iglesia, ¿sí? Tenemos que ser ejemplo, tenemos que nosotras también enseñar a estas niñas a que sean prudentes y castas. Muy bien. Siga. Bueno, en sus hojas al respaldo, de vivir felices para siempre. Entonces ustedes tienen ahí y dice, Dios va más allá de nuestros sueños cuando nosotros extendemos la mano más allá de nuestros planes y proyectos para tomarnos de la mano de Cristo y andar por el camino que Él eligió para nosotros. Dios se vio obligado a mantenernos insatisfechos hasta que volvamos a Él, sus planes, a Él y sus planes buscándolo total satisfacción. Si Él nos diera todo, que no dependía. O sea que como para qué Dios si lo tengo todo, y a veces pasa en muchas personas que lo tienen materialmente todo, si tengo a Dios, o sea, ven a Dios es para que me dé cosas, ¿cierto? Y si Dios ya me dio cosas, entonces ¿para qué buscar a Dios? Y a veces uno escuchado, y nosotros lo hemos escuchado, ha sido muy triste, y uno le dice, bueno, pero ¿por qué tú no necesitas a Dios? Pero ¿para qué Dios si yo lo tengo todo? Y lo dicen, y uno le duele en su corazón. Es muy difícil y es muy duro. Muy bien, vamos a ver la pregunta número 1. ¿Qué ha dado Dios en su vida? Esto es una pregunta muy personal. ¿Y qué dice 1 Corintios 2:9? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Señor, o sea, no sabemos, ni hemos visto, ni hemos oído lo que realmente, ni nos podemos imaginar lo que realmente Dios nos tiene preparado para los que le amamos, ¿sí? Leamos nuestros versículos de base. Acuérdense cómo empezamos el tema. El tema lo empezamos con Isaías 61, 1 al 3, ¿se acuerdan? Y vamos a retomarlo para terminar este tema. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Entonces, yo quiero que ustedes, a medida que vayamos leyendo, ustedes vayan como en un circulito, poniendo las palabras que han sido de regalo y beneficio para nuestras vidas. Por ejemplo, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los batidos, vendar, ¿sí? A los quebrantados de corazón, a publicar libertad, subrayen libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé ¿qué? Gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío Jehová para la gloria suya. Esta es una promesa, mis queridas hermanas. Qué belleza. Todo esto te puede dar el Señor cuando tú estás en Él. Dios nos da gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar de espíritu enlutado. Pero eso depende de quién, de ti, para que tú tengas una relación con el Señor. Aquí no hablamos de una religión, hablamos de una relación. Muy bien. La segunda pregunta, ¿qué prometió Cristo en Juan 13:17? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. ¿Sí? Jesús en este capítulo
le está lavando los pies a los discípulos y les habla de la importancia de servir y también explicó que cuando siguen su ejemplo, sus pisadas, ¿son quién? Bienaventurados. Si ustedes en su rayita escriben, bienaventurados. Bueno, vamos para la pregunta 3. ¿Qué resultado prometió Cristo a sus discípulos si ellos le obedecían y permanecían en su amor? Quiero que todas busquemos Juan 15, 1 al 11. Y esto me parece cuando el Señor escribe en Juan estos versículos tan apasionados, tan preciosos, a mí me inundan de alegría y decir, wow, Señor, cómo nos ama. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el ¿qué? Labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿este lleva qué? Mucho, no digo poquito, más o menos, mucho fruto. Muy bien. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerá, y los echa en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que, y os será. En esto es glorificado mi Padre, que en que llevéis mucho, vuelve y repite, mucho fruto. Y seáis así, mis, ¿qué? O sea, mucho fruto y que seamos sus discípulos, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, cuando estamos en él, el que nos da fruto y un gozo cumplido, un gozo cumplido. Gozo en griego significa chará, se refiere a regocijarse, experimentar un gozo tan grande y tan profundo, mis amadas, que no se quita. Cuando tú tienes una relación con el Señor, tú puedes estar en la circunstancia más difícil, pero tú dices, ¿por qué tengo esa paz? Todo está mal, está terrible, no me salió como yo pensaba, es una situación complicada, pero ¿por qué tengo paz? Eso se llama el gozo del Señor en tu vida, ¿sí? A ver, ¿cuál es la diferencia aparente entre felicidad y gozo? Lo dice en Santiago 1, 2 al 4 y yo creo que ya terminamos y tenía que terminar la clase, pero creo que me va a robar unos 10 minutos de la profe. Pero, ¿cuál es la diferencia aparente entre felicidad y gozo? No, yo creo que terminamos y en sus casas lo pueden leer. La felicidad es circunstancial, el gozo es permanente. ¿Sí? Eso es. La felicidad, estoy de cumpleaños, no, feliz cumpleaños, estás feliz porque estás con tu familia, recibiste regalos, circunstancial. El gozo permanece y permanece para siempre. Y es hermoso que chará es hermano la palabra chariz, que significa gracia. Entonces, mi felicidad, mi gozo es gracia. Porque ese gozo, ¿quién me lo dio? El Señor Jesucristo en la cruz. Aunque yo no mereciera ese gozo, Dios me lo dio por gracia y lo tengo por gracia y debo vivirlo por gracia, porque yo no soy merecedora de ese gozo, sino el Señor realmente me lo dio. Bueno, ahí en Mateo, ¿qué nos invita el Señor? El Señor nos invita a que su Señor le dijo, bien buen siervo fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Entra en qué? En el gozo del Señor. El gozo nunca se acaba, mis amadas. El gozo permanecerá para siempre. ¿A qué nos invita? Ahí en la rayita dice, ¿a qué nos invita? A que entremos en el gozo de nuestro Señor. Y concluimos, mi esperanza está fundada nada menos que en quién, en Jesús.
mi eterno novio, el amante de mi alma y y la suya. Vamos a orar. Señor Jesús, damos gracias porque nos has permitido terminar un tema maravilloso, que si estamos nuestras vidas en cenizas, en situaciones tristes, nos gloriemos en ti, porque tú esa tristeza la convertirás en gozo, que tú nos ves como su novia, nos ves hermosas, nos ves fructíferas, Señor, porque todo está y mi vida está y la vida de cada una de las damas está en tus manos. Gracias por este tema que nos ha permitido, Señor, cambiar esas cenizas en gloria, en gozo tuyo, Señor. Damos gracias por este tiempo maravilloso, por el refrigerio que hemos recibido de niños y adultos. Gracias por las familias que lo han dado. Y Señor, gracias por este tiempo maravilloso que queda de alabanza y de predicación. Damos gracias infinitas por tanto amor, pidiéndole en tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Gracias.